siento que lo que viene pasando últimamente es que todos hablamos de todo, pero con 2 centímetros de profundidad. Y justamente la Al astrología revés. lo que viene a hacer es como decir, no, no, los 2 centímetros son 150 kilómetros para abajo. O sea, como que no es que es simplemente me quedo con los de Sagitario son no sé qué, los de Tauro son no sé cuánto. Es como, es ir muy profundo y creo que en la medida que uno empieza a ir más para abajo o más para arriba en esa espiral, de acuerdo a como uno lo quiera ver, es empezás a aprender nuevas capas de vos, empezás a entender nuevas capas del mundo que te rodea y después incluso o sea, de cómo pensás las cosas. Ya no todo tiene un lado A y un lado B, hay una composición de cosas que arman todo que hace que la vida sea más interesante también, ¿no? Eh, Sí, sí. Y lo otro que creo que es muy particular de la astrología, y eso para mí está muy claro cuando uno estudia la historia de la astrología en estos, no sé, vamos a decir, últimos 2000 años, pues la astrología tiene mucho más que 2000 años, uno empieza a ver que quienes se dedicaban a la astrología se dedicaban a otras cosas también. La persona que estudiaba astrología no era simplemente astrólogo, era médico, era alquimista, era artista, era arquitecto, sabía de plantas medicinales, sabía de cristales, sabía de, podríamos decir, de ciencia política, ¿no? Estaba pensando en muchas cosas a la vez. Y y eso es algo como muy contrario a la lógica de la especialización que manejamos en este tiempo. El astrólogo era una persona que tenía conocimiento de muchas cosas. un conocedor, o ¿Y conocedora. cuándo nace Conocedor, claro. en Lu la astróloga escritora? ¿Cómo entras en ese mundillo? Mira, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, eso es algo que tengo desde que soy muy niña. Y empezó todo por mis dramas románticos, básicamente. Obvio, por supuesto, por eso el primer libro que sale es el libro de Venus. Y en ese libro de Venus hay muchas historias que son mías, pero también, como yo estaba muy metida en esos temas, hay historias de amiguis, hay historias de consultantes, que por supuesto esas historias fueron publicadas con su permiso y a las que les cambié los nombres para preservar su identidad. Pero nace de eso. Es un libro que fue escrito, a ver, ¿en qué años fue? 2017, 2018. Y bueno, y ese libro sale en el 2019 y a partir de eso entré como en toda una racha de la exploración de las figuras femeninas dentro de la astrología. Entonces es Venus, es la luna, son las deidades. Bueno, el último libro que salió es de Lilith, pero a mí lo que más me llama es investigar a las mujeres, vamos a decir, saber qué pasa con nosotras, cuáles son los relatos que nos incluyen, en qué lugares nos posicionan, ¿no? Y por supuesto hay muchos de ellos que pretendo disputar, que voy a discutir. Y sí, Obvio. Y digo, obvio, ¿para qué me llaman? si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? Sí. A mí Re. me gusta mucho que hables de Lilith. O sea, Lilith a mí me parece un personaje súper complejo y históricamente muy vapuleado, muy. Y, bueno, quiero que lo cuentes vos, no quiero contar yo quién es Lilith, pero me encanta que haya un libro de ella, o sea, me fascina. Si querés contanos, contale Sí, a sí. quién es Gracias. Lilith. Gracias, gracias. Bueno, un poco lo que me pasó con Lilith es que no había literatura en castellano sobre Lilith, o muy poca, muy reducida. Había más libros de astrología en inglés hablando sobre Lilith, pero no en nuestra lengua. Entonces un poco sentía esa falta. Y lo que me encontraba cuando encontraba libros es que ubicaban a ese personaje en un lugar de, bueno, de la mujer conflictiva, pero nunca se decía por qué ella estaba enojada. Eh, y a mí me parecía muy interesante eso, lógicamente porque yo también tengo a ese arquetipo muy fuerte en mi carta natal y creo que muchas de nosotras lo tenemos. Entonces era, ¿por qué esta mujer está enojada? Lilith es, según el relato bíblico, la primera mujer de Adán y se revela ante la autoridad de Adán y se revela ante la autoridad de Dios Padre. Entonces es expulsada del paraíso por problemática. Ahora, cuando empezamos a indagar por qué ella se revela y hay muchas chances de que ella haya sido abusada sexualmente por Adán. Y lo otro, y que para mí es como muy interesante también, porque en general cuando hablamos de Lilith, la pensamos a ella como un personaje muy sexual, porque lo que se dice es que o Adán abusó de ella, o que ella quería tener sexo arriba de él para poder tener orgasmos. Chequeado igual, ¿no? Que es más fácil tener orgasmos cuando estamos arriba. Sí. Obvio. Y lo otro que aparece es que
ella llama a Dios Padre por su nombre. Estamos hablando de una religión monoteísta y patriarcal en buena medida como es el judaísmo. Entonces ella trata a Dios como un igual, como un par. ¿Por qué? Porque Lilith, de algún modo, y esto es como mi investigación de los últimos años, está hablando de algo que yo creo que efectivamente sucedió en Europa y en el Mediterráneo, en Medio Oriente, que es que había culturas matrifocales donde las mujeres tenían muchísimo poder, muchísima autonomía y donde adoraban a diosas mujeres. Y vivían de algún modo en una suerte de jardín del Edén, como habla o como muestra este relato bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, este conflicto que aparece en el plano del mito es un conflicto histórico también, que es el desplazamiento de las mujeres, de sus comunidades y de sus territorios. Y de una forma muy particular de vivir la espiritualidad. Entonces, para mí Lilith, y ahí también me interesaba ampliar el relato un poco, no es solamente la mujer que quiere disfrutar de su sexualidad o que está enojada y tiene motivos para estar enojada, que por supuesto es una dimensión importante. A mí me llamó mucho la atención esto, es como, hay otras formas de vivir la espiritualidad. Estaba esta antigua religión de la diosa, en Europa, en el Mediterráneo, pero también eran sociedades que estaban organizadas en torno a un principio de cooperación, principio pacífico, que veían a Dios, a la diosa que encarnaba a él los animales. Esto es muy interesante porque a partir del establecimiento de las religiones monoteístas y patriarcales, es como si lo divino hubiese abandonado la tierra y se hubiese desplazado al cielo. Y cada vez se va más lejos. De hecho, podríamos decir que en este contexto de sociedades seculares, materialistas, postmodernas, Dios nos abandonó, básicamente, ¿no? Y así estamos. Que alguien vuelva, ni idea. Que alguien haga. Totalmente, claro, por eso esto tiene mucho sentido con el proceso de reencantamiento del mundo también. Porque en la religión de la diosa, y vamos a decir, en esas antiguas culturas, lo divino era todo lo que nos rodeaba, incluso nosotras, incluso nuestros propios cuerpos. Es muy distinto a creer que Dios vive en el cielo. Sí, totalmente. Es una perspectiva muy distinta. Entonces, Lilith, de algún modo, también disputa esa forma de vivir la espiritualidad. Y que, por supuesto, después el arquetipo de Lilith encarna en las brujas, encarna en las poblaciones indígenas de América Latina, aunque sea un mito de Medio Oriente, pero podemos como llevar ese arquetipo a otros territorios. Porque también lo que me empezó a pasar es que empecé a ver que esa imagen de la mujer, de la diosa problemática, salvaje, vamos a decir, habita a lo ancho y a lo largo de este mundo. Entonces es Kali en la mitología hindú, son los personajes que viven en Argentina también, que defienden el territorio, que defienden a los animales, como empieza a aparecer en otros lugares. Es un femenino que es terrible, que es monstruoso, que es bestial, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque se sale de la norma. Y lógicamente en nuestra carta natal, porque ahí aparece el vínculo, hay un punto en la órbita de la Luna que se llama Lilith y podemos saber dónde habita nuestra monstruosidad, nuestro salvajismo. No sabía eso, sabía está que- en la carta. Claro, sí. Ahora voy a buscar en mi carta. Sí, ya Después no tenés que... Hay que buscarlo. Hay que buscarlo y entonces ahí nos vamos a encontrar con ese lugar nuestro que no acepta someterse. A mí me llamó la atención cuando te escuchaba hablar de Lilith y un poco lo que venimos viendo de por qué Lilith y no sé, Artemisa, que yo la veía como también una diosa cazadora, como muy también en un rol de como fuerte, dentro de o sea, femenina, pero también con un lado muy guerrero que digo, ¿por qué no Artemisa? ¿No? Y tenía esa duda y digo, bueno, ¿por qué no? Me parece una buena pregunta. Mira, la verdad nunca exploré demasiado por qué no Artemisa. Yo siento que el arquetipo lilithiano es un arquetipo mucho más complejo, que tiene más facetas. En realidad me pasaba un poco eso. Y que también al ser un punto en la órbita de la Luna, es mucho más accesible. Es verdad que igual Artemisa es una diosa lunar y que, como si esto fuera poco, hay un asteroide que lleva el nombre Artemisa, o sea que también podría explorarlo, me lo voy a anotar, ¿eh? No. Y algo que también discutíamos mucho con Euge es esto de la reivindicación de distintos personajes, ¿no? Como que pareciera como que Lilith
a lo largo de la historia en un momento desapareció. O sea, no se habló de Lilith durante años, miles. De hecho, creciendo y yendo a colegios católicos, ni la vida Nunca se se mencionó escuchó. Lilith, o sea, jamás. O sea, mira que se mencionan algunos, pero Lilith jamás. Y lo discutíamos con Euge esto de, ok, cómo vuelven ciertos personajes o ciertos relatos al día de hoy con una nueva perspectiva. Sí, de hecho creo que está pasando incluso de cosas como Disney ahora haciendo una película de Mufasa o antes de Cruella, ¿no? Como tomar una persona, un personaje que era el malo de la película literal y entender un poco, bueno, pero ¿por qué esa persona era mala? ¿Qué le pasó? Ir un poquito más para atrás. ¿Crees que ahora hay como de a poco un movimiento de hacer esa repregunta? Sí, total. Para mí, de las pelis de Disney, de hecho, la que siento que más tiene de Lilith es Maléfica. Maléfica de Angelina Jolie es eso, literalmente. Maléfica era una hada que vivía en el bosque, que era feliz, es traicionada, le cortan las alas y ahí ella empieza su plan de venganza, básicamente. Lilith también, Lilith vivía en el jardín del Edén. Lilith son las mujeres que vivían en estas comunidades de la religión de la diosa, estaban felices, llegan los pueblos guerreros del Indo a toda esa zona del Mediterráneo y empiezan a ser desplazadas y empiezan a ser sometidas. Entonces el mito de Lilith, yo creo y trabajo con esa hipótesis, es que nos está hablando de algo que efectivamente sucedió en la historia. ¿Por qué vuelven a resurgir estos relatos? Yo creo que tienen que ver con el movimiento feminista, sin lugar a dudas. Ahora, creo que, y está bueno esto que traes, de que también hay algo de la dimensión animal, de eso que llamamos naturaleza, que también está incluido en la figura de Lilith, que aparece en Artemisa también. Sí. Es que pareciera que a mí, que es algo que también lo discutimos mucho, vivimos en un mundo donde todo tiende a la tecnología, a separarse de lo natural, separarse de lo humano, separarse de las emociones, que puedes hablar con un robot y tener una cita hoy. Y a mí lo que me impulsa, o lo que yo siento que nos debería, y ojalá que nos pase, es volver un poco más a lo terrenal, de volver a plantar una planta, de volver a, no sé, a cocinar, de volver a las cosas que son como más concretas y más primitivas incluso del hombre, ¿no? Como volver a sentir el viento en la cara, o sea, es tan simple como eso, ¿no? Mirar las estrellas y decir, che, acá las estrellas son distintas que en Argentina. Total. Eso. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Yo lo que creo, y es un poco, no sé, una predicción que hago sobre los años que se vienen, sí creo definitivamente, y no porque me guste, pero me parece que va a pasar eso, que es que la tecnología va a ocupar cada vez más lugar y como, quiero decir, la inteligencia artificial va a tener cada vez mayor protagonismo, etcétera. Yo un poco lo que me imagino, y lo estoy viendo también, no digo que sea una tendencia mayoritaria, pero sí creo que va a pasar, es que es como si fueran a coexistir distintos mundos a la vez y en simultáneo. Entonces va a haber mundos mucho más rústicos. Sí. De hecho, esto lo digo como un poco en chiste, pero ya empezó a suceder, que es que yo creo que hay mucha gente que va a volver al Nokia 1100, que va a querer dejar el smartphone. Y de hecho el otro día vi una noticia de Gabriel Boric, el presidente de Chile, que dijo, tengo un teléfono en que solo se puede llamar y mandar mensajes de texto. Sí, El presidente sí. de un país. Y estuve viendo también que en algunos lugares del mundo se están prohibiendo los teléfonos en las aulas. Yo creo que hay algo de eso que va a pasar y que de algún modo, voy a traer otra referencia muy vieja. Antes se fumaba en los aviones, en los ascensores, en los estudios de televisión, ibas a ver al médico, el médico estaba fumando, como no había mucha conciencia de eso. En la universidad, yo fui a clases en la Universidad de Buenos Aires y fumábamos en las clases, tabaco, Marlboro, ahí, tuki. Yo creo que algo de eso va a empezar a pasar con el teléfono también. Que es como vamos a ser mucho más conscientes de cuál es el impacto negativo de la tecnología en nuestras vidas. Y en algunos lugares se van a empezar a establecer restricciones. Una que yo me imagino, además de esto de que prohíben los teléfonos en las aulas, etcétera, me imagino, es muy japonés lo que voy a decir, pero que por ejemplo no se puede usar el teléfono con altavoz en el transporte público. Ojalá. Ojalá, o no. Yo soy la que dice, ¿te parece? Como, ya está, como, qué fuerte, ¿no? De como, Bueno,